Hola, ¿cómo están? Que tengan muy buen día. Feliz de reencontrarlos. Hoy vamos a hacer un camino inverso al que hicimos la semana anterior. Es decir, vamos a descender desde la cima del monte de Marte, del Montmartre, la semana pasada tomado como monte sagrado, y ahora vamos a descender por las laderas por las que caminaban los pintores buscando ángulos para pintar sus cuadros. Me refiero a todo el movimiento de los impresionistas, posimpresionistas, no impresionistas, es decir, a todo el movimiento que se produjo después de terminada la tremenda guerra franco-prusiana de 1870, que duró un año. En un año el Kaiser Guillermo y su canciller von Bismarck liquidaron a los ejércitos de Francia, y esa catedral que culmina, digamos, la cima de Montmartre, que es el Sagrado Corazón, en realidad es un homenaje a los muertos durante la guerra franco-prusiana. Esa guerra dio lugar a una cantidad de cosas, a un levantamiento de la Comuna de París y posteriormente a la caída del Segundo Imperio de Napoleón III y al alumbramiento de la Tercera República. Y a nivel social provocó grandes conmociones porque fue una verdadera humillación que sufrieron los franceses con la derrota, y todo lo que va a pasar en el campo de la pintura y la escultura a partir de ese momento no es ajeno al resultado de esa guerra. Hasta ese momento lo que dominaba el espacio pictórico, escultural, eran los cánones de la Real Academia de Pintura y Escultura de París. Y todo lo que va a ocurrir después son movimientos que van a romper todos esos cánones a través de nuevas búsquedas. Probablemente porque la gente necesitaba puntos de fuga, digamos, para una realidad que había sido agobiante. La cuestión es que eso se dispara en distintas direcciones, pero lo que va a converger en la colina de Montmartre es una enorme cantidad de pintores, algunos franceses, otros extranjeros, que van a generar una revolución extraordinaria de la pintura a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. No puedo expandirme demasiado en el tema de pintor por pintor porque realmente rebasa las posibilidades de este vídeo, pero sí puedo decir que el centro, el núcleo de reunión principal de estos artistas fue lo que se llamó el Bateau Lavoir. Bateau Lavoir significa el barco lavadero. Bateau barco, lavoir lavadero. Que en realidad fue un nombre gracioso que le dieron a esa especie de gran conventillo, porque era una especie de conventillo de madera que recordaba a los barcos de madera que estaban en el Sena, de allí viene el nombre, y donde los cuartuchos en los que los principales pintores hacían sus trabajos estaban divididos por delgadas mamparas también de madera. Y lavoir porque tenía una sola canilla para todos. Y esto indica que la mayoría de esos pintores, y muchos de ellos los extranjeros, en realidad vivían una existencia que rayaba la indigencia. Vivían en la pobreza, se refugiaban en el alcohol, en la absenta, que consumían de manera descomunal, en el hachís, en el opio, y todo eso produjo resultados terribles en sus estados de salud, y por esa misma razón muchos de ellos van a morir muy jóvenes. Allí en el Bateau Lavoir se van a encontrar las dos figuras más representativas de todos estos movimientos, que son Picasso por un lado y Matisse por el otro. Y van a provocar a partir de allí una serie de movimientos encadenados que van a transformar definitivamente la pintura. En el caso de Picasso, en ese lugar se va a pintar la famosa Demoiselle d'Avignon,
que en realidad debería decirse en español, Las señoritas de Avignon, porque en realidad el cuadro refleja, con una modalidad que va de lo más o menos figurativo normal a lo francamente cubista sobre una de las márgenes, sobre la margen derecha del cuadro, donde Picasso incursiona en terrenos hasta entonces inexplorados por la pintura y revoluciona el arte. Las imágenes en realidad provienen de Barcelona, porque la calle Avignon de Barcelona era una calle de burdeles, y en esos burdeles Picasso va a encontrar esas 5 prostitutas que están representadas en el cuadro. Y facetando y geometrizando las caras, sobre todo las que están en el margen derecho del cuadro, visto de frente, en el izquierdo visto desde el cuadro hacia el espectador, están muy influidos por el arte africano, del cual se va a nutrir Picasso en el Museo del Trocadero de París, que acumula una cantidad de estatuaria africana, en fin, de tótems africanos, con esas formas tan facetadas, triangulares, donde él va a tomar elementos para innovar en la pintura. Y también va a tomar de su propia patria, de España, algo del Greco último, de la última etapa, de las figuras serpentinatas, que son figuras que van perdiendo las formas, y también algo de cultura ibérica. Esas van a ser sus fuentes principales de renovación de la pintura. Y Matisse, desde su obra Lujo, Calma y Voluptuosidad, que va a cambiarle la cabeza a muchísimos pintores, entre ellos Raoul Dufy, que va a encontrar allí la fuente de inspiración para toda su evolución pictórica, donde va, digamos, a incursionar en experimentaciones de color muy espectaculares, como tantos otros, y que se van a proyectar sobre el siglo XX en una renovación que hasta ahora no ha vuelto a encontrar un nuevo capítulo. Toda esa experimentación del cubismo, que empieza allí en el Bateau Lavoir, lugar al que además asistían habitualmente Juan Gris y Georges Braque, con el terceto, digamos, más importante de la pintura cubista. Bien, allí tiene su primer fermento. Otro pintor que solía frecuentar ese lugar, que es un pintor único y que tuvo un final trágico, es Modigliani, Amedeo Modigliani, el italiano que no consiguió vender una obra en toda su vida. Van Gogh apenas pudo vender una. En general fue gente frustrada, y curiosamente la posteridad llevó el valor de sus obras al cielo, al punto que en el 2015 se vendió uno de los desnudos de Modigliani en 158 millones de euros, en tanto que la obra de Van Gogh prácticamente no tiene precio y también ha superado, en cada remate que se ha producido, ha superado las cifras anteriores en millones de dólares o euros. Pero en general fue gente que vivió muy pobremente. En el caso de Amedeo Modigliani se suma un final trágico que tiene algo que ver también con el romanticismo de fin de siglo, que es que poco después de su entierro multitudinario tuvo un reconocimiento en el momento de la muerte. Su mujer de 21 años, Juana, Jean, que estaba embarazada ya de 9 meses, con un embarazo maduro para tener su hijo, se tira desde el departamento de su padre, un 5º piso, y muere con su hijo pocos días después de la muerte de Modigliani. Es decir, eso era lo que en el romanticismo se entendía morir por amor. Y por amor a la pintura, muchos de estos personajes nucleados en esta colina de los artistas, de alguna manera evoca lo que ocurrió en Florencia en el siglo XV y XVI. Esta es como una pequeña Florencia que va a durar unos 40 años antes de la Primera Guerra Mundial y algunos años después.
Pero en ese ciclo va a cambiar la historia de la pintura. Es bueno saberlo y es interesante cuando se recorre la colina de Montmartre.